La cárcel es un lugar duro y desagradable, especialmente para las mujeres. A menudo se enfrentan a condiciones de vida muy pobres, con celdas sobrepobladas, sin camas adecuadas y teniendo que pasar las noches durmiendo en el frío piso de concreto. En muchas prisiones, no solo hay reglas estrictas diseñadas para castigar, sino también tratos inhumanos y abusos. Pero ¿qué es lo que realmente pasa detrás de esos gruesos muros? En este video, vamos a descubrir las 20 prisiones para mujeres más brutales del mundo y las realidades que se esconden en su interior. Comencemos. Fundada en 1873, la prisión de mujeres de Indiana fue el primer centro penitenciario para mujeres adultas en los Estados Unidos. A lo largo de los años, ha albergado a una población muy diversa, incluyendo a personas con problemas de salud mental, discapacidades físicas, mujeres embarazadas y reclusas de la tercera edad. Para el 2015, su población ya había superado las 600 personas. Aunque la prisión incluye un pabellón de la muerte designado para mujeres, actualmente no hay reclusas en espera de ejecución. A lo largo de su historia, ha albergado a varias personas involucradas en casos legales muy sonados, como Clara Gibson, vinculada a las circunstancias que rodearon la muerte de su esposo, Sarah Pender, ahora en confinamiento solitario tras escapar de otra prisión, Brandy Warley, cuyo caso atrajo la atención nacional en el 2016, y Gertrude Banisewski, condenada por un incidente profundamente trágico de los años 60, que sigue siendo una parte importante de la historia criminal de Indiana. Pero las duras realidades del encarcelamiento no se limitan solo a Occidente. ¿Cómo es la vida en prisión bajo algunos de los gobiernos más estrictos del mundo? La prisión de Changi, en Singapur, es uno de los centros penitenciarios más reconocidos del sudeste asiático. Construida en 1936 por las autoridades británicas, fue diseñada para 600 reclusos. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue utilizada como campo de prisioneros de guerra bajo la ocupación japonesa. En los años 50 y 60, albergó a presos políticos durante el camino de Singapur hacia la independencia. Después de la independencia, los reclusos participaron en proyectos agrícolas y de construcción que apoyaron el desarrollo nacional. Hoy en día, Changi sigue en funcionamiento y es conocida por sus estrictas regulaciones. El ambiente es controlado y las condiciones se consideran difíciles, especialmente para las mujeres. Es vista como una de las instituciones más seguras y serias de la región. ¿Crees que las condiciones de las cárceles reflejan los valores de un país o se mantienen ocultas de la conciencia pública por alguna razón? Comenta y platica conmigo. Ahora, pasemos a un país conocido por su secretismo y control. ¿Cómo es para las mujeres estar encarceladas bajo un régimen totalitario? El campo de prisioneros de Kon, ubicado en Corea del Norte, es una de las instalaciones penitenciarias más grandes del país. Situado detrás de una colina cerca del centro de la ciudad, se extiende por casi 300 metros y está rodeado por altos muros coronados con alambre de púas. El campo alberga tanto a presos políticos como a delincuentes comunes, todos bajo condiciones igualmente estrictas. Los reclusos trabajan largas jornadas en fábricas, hasta 18 horas al día, en condiciones exigentes y peligrosas. Las lesiones son comunes, y quienes no pueden mantener el ritmo pueden enfrentar medidas disciplinarias. Las condiciones de vida son muy difíciles. Hasta 90 reclusos pueden compartir un espacio de 30 metros cuadrados. El acceso a sanitarios es limitado, con un solo inodoro para cada 300 personas y duchas poco frecuentes. Las comidas son mínimas. Alrededor de 100 gramos de maíz y una sopa aguada, servidas 3 veces al día. Violar las reglas puede resultar en una reducción de las raciones. Exreclusas han descrito celdas de castigo y prácticas de aislamiento, junto con otras medidas severas.
Una mujer que pasó 2 años en la instalación informó que aproximadamente el 20% de las detenidas no sobrevivían a su condena. De las sombras de la dictadura al corazón de la Europa democrática, ¿son las condiciones mejores o igual de perturbadoras bajo la superficie? La prisión Holloway, cerrada en el 2016, fue en su momento la prisión de mujeres más grande de Europa Occidental. Inaugurada en 1852, originalmente albergaba tanto a hombres como a mujeres, pero más tarde se convirtió en exclusiva para mujeres, a medida que la población de reclusas aumentaba. También se destacó por tener un personal mayoritariamente femenino. La prisión albergó a muchas reclusas de alto perfil, desde sufragistas hasta detenidas de guerra. Entre ellas estaba Mira Hindley, involucrada en un conocido caso criminal de los años 60. Holloway se convirtió en un símbolo cultural, apareciendo en música, películas y televisión. También enfrentó serios desafíos a lo largo de los años, incluyendo informes sobre los problemas de salud mental entre las reclusas. Aunque ha sido clausurada, la especulación sobre una posible reapertura continúa, planteando preguntas sobre lo que podría traer su regreso. De vuelta al otro lado del Atlántico, ¿qué sucede cuando una instalación que antes era para hombres se adapta para controlar y confinar a mujeres? Antes de explorar eso, tengo una petición especial que solo les tomará 10 segundos. Si pueden ayudarme de alguna manera, simplemente activen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Eso ayuda muchísimo a este canal. Y si lo hacen, yo haré todo lo posible para que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato hecho? La prisión estatal Metro, en Atlanta, Georgia, es donde muchas reclusas del estado comienzan su condena. Originalmente construida para hombres, fue convertida más tarde en una instalación para mujeres a medida que la población crecía. Conocida por su sistema estructurado de estilo paramilitar, la prisión se ganó una reputación por sus condiciones estrictas. Una reclusa de alto perfil fue Lynn Turner, quien falleció mientras cumplía su condena. El pabellón de la muerte de la prisión fue considerado por las reclusas como especialmente severo. Aunque estuvo cerrada por un tiempo, Metro State reabrió en el 2018 y su reputación sigue siendo ampliamente reconocida. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema se rompe por completo? Cuando los motines, los disturbios y la muerte se vuelven parte de la vida diaria? La prisión de la Mesa, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, es conocida por sus duras condiciones y su historial de disturbios. En el 2008, estallaron 2 motines graves en cuestión de días. El primero, el 13 de septiembre, ocurrió tras la muerte de un prisionero y resultó en múltiples fallecidos. Un segundo motín poco después causó aún más pérdidas de vidas. Los informes sugieren que el segundo motín comenzó después de que se les negara el agua a los reclusos tras el incidente inicial. Estos eventos contribuyeron a la reputación de la Mesa como una instalación de alto riesgo para las mujeres. En medio del caos, la hermana Antonia Brenner, una monja católica conocida como la Mamá, trajo esperanza. Vivió en la prisión durante más de 3 décadas, apoyando a las reclusas con comida, compasión y cuidados en un entorno por lo demás difícil. Sin embargo, no todas las prisiones son conocidas por sus motines. Algunas acaparan los titulares por quienes albergan y cómo son tratadas. El Centro Médico Federal Carswell, en Fort Worth, Texas, es considerada la prisión para mujeres más segura de los Estados Unidos. Alberga a reclusas consideradas de manejo especial, a menudo debido a un comportamiento violento previo o intentos de fuga. La instalación ha llamado la atención a lo largo de los años debido a informes de mala conducta del personal, que han afectado su imagen pública. Entre las reclusas notables se encuentra Lisa Marie Montgomery, quien recibió una sentencia de muerte federal y fue ejecutada el 13 de enero del 2021, tras un caso criminal muy mediático.
Kristen Gilbert, una ex enfermera, fue condenada en el 2001 en relación con la muerte de 4 pacientes. La prisión también albergó brevemente a Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante convicto Joaquín El Chapo Guzmán. Y mientras algunas prisiones ocultan sus horrores tras una fría disciplina, otras estallan en una violencia que sorprende incluso a los observadores más experimentados. El Centro Femenino de Adaptación Social en Támara, Honduras, se encuentra a unos 29 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. Originalmente diseñado para 400 reclusas, ahora alberga entre 800 y 900 mujeres. La instalación es conocida por el hacinamiento y las tensiones de larga data entre grupos rivales. El 20 de junio del 2023, un brote de violencia resultó en una pérdida significativa de vidas y heridos. Los informes sugieren que los disturbios surgieron tras amenazas continuas y problemas de seguridad. Supuestamente, se introdujeron armas de contrabando en la prisión, lo que plantea dudas sobre la supervisión y la seguridad de las reclusas. El incidente se convirtió en uno de los más mortíferos en la historia penitenciaria reciente de la región, superando un incendio en un centro juvenil de Guatemala en el 2017 y recordando la tragedia de la prisión de Comayagua en Honduras en el 2012. Vayamos ahora a Medio Oriente, donde el espacio en las prisiones es escaso, la higiene es opcional y la supervivencia depende del silencio. La prisión de Karchak, una de las instalaciones para mujeres más conocidas de Irán, enfrenta graves problemas, especialmente el hacinamiento. Ubicada en el desierto, sufre de mala calidad del aire y acceso limitado a agua potable. Originalmente un cementerio y más tarde tierras de cultivo, la estructura no es adecuada para ser habitada a largo plazo. Más de 2.000 reclusas están recluidas en 7 secciones, con 200 a 300 personas en cada una. La prisión abarca unos 15.000 metros cuadrados, pero las reclusas solo disponen de unos 400 para ellas, apenas 20 centímetros de espacio personal por persona. No hay celdas individuales. Un solo salón tiene 600 camas, mientras que otras, incluyendo niñas, duermen en el suelo. Se informa que las reclusas enfrentan condiciones duras, incluyendo maltrato verbal y físico. La instalación también lidia con plagas de insectos y calor extremo. La atención médica es limitada, y algunas reclusas se rapan la cabeza por problemas de higiene. En la tierra de la libertad, ¿cómo pueden persistir las muertes, las enfermedades y el silencio en las prisiones? El Correccional de Lowell, ubicado en el condado de Marion, en Florida, es una de las prisiones para mujeres más grandes de los Estados Unidos. Inaugurada en 1956, ha albergado a varias reclusas de alto perfil, incluyendo a Rachel Wade y Tiffany Cole, ambas condenadas por crímenes graves. Otra reclusa conocida, Sheila Lavar, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional e hizo afirmaciones controvertidas durante su juicio. La prisión lidió recientemente con un brote de tuberculosis, confirmando 7 casos de origen desconocido. En el 2014, la reclusa Latandra Ellington murió en circunstancias poco claras después de escribir una carta sobre las amenazas que había recibido. Su caso se sumó a la ya grave reputación de la instalación y generó preocupación entre los observadores. Cruzando a Canadá, un caso trágico sacudió a la nación, pero ¿cambió algo en el interior? La institución Grand Valley en Kitchener, Ontario, es una de las prisiones para mujeres más conocidas de Canadá. Atrajo la atención nacional tras la trágica muerte de Ashley Smith, de 19 años, en octubre del 2007. Aunque estaba bajo estricta vigilancia, logró hacerse daño fatalmente mientras estaba bajo custodia. Informes posteriores revelaron que el personal tardó 45 minutos en entrar a su celda. El suceso llevó a la destitución del director y del subdirector. Algunos miembros del personal enfrentaron cargos legales inicialmente,
pero estos fueron retirados al año siguiente. El incidente planteó serias preocupaciones sobre la supervisión penitenciaria y continúa afectando la reputación de la instalación. La justicia comienza con la reforma, pero ¿qué pasa si la reforma misma se convierte en otra promesa rota? La prisión para mujeres. Julia Tutwiler, en el sur de Alabama, anteriormente conocida como la Penitenciaría Estatal de Wetumpka, fue establecida en 1942 y nombrada en honor a la reformadora Julia Tutwiler. Aunque fue creada con intenciones esperanzadoras, más tarde se ganó la reputación de ser una de las prisiones más problemáticas de los Estados Unidos. Investigaciones gubernamentales revelaron serias preocupaciones, incluyendo informes de mala conducta del personal, maltrato y negación de artículos de primera necesidad. El Departamento de Justicia señaló que más de un tercio de los oficiales estaban involucrados en comportamientos inapropiados con las reclusas. Muchas mujeres carecían de acceso a productos de higiene esenciales, lo que creaba condiciones profundamente injustas. Aquellas que expresaban quejas a veces enfrentaban aislamiento disciplinario, contacto familiar limitado y atención médica no deseada. Ex-reclusas han descrito el ambiente como estresante e inseguro. La prisión sirve como un recordatorio de la necesidad urgente de rendición de cuentas y un trato humano en los centros penitenciarios. Si este video te ha dejado con la boca abierta al menos una vez, pícale al botón de me gusta. Nos ayuda a contar más historias ocultas que merecen ser escuchadas. ¿Qué tal una de las cárceles más notorias de Estados Unidos, tan infame que la ciudad votó para cerrarla? La prisión de Karchak, una de las instalaciones para mujeres más conocidas de Irán, enfrenta graves problemas, especialmente el hacinamiento. Ubicada en el desierto, sufre de mala calidad del aire y acceso limitado a agua potable. Originalmente un cementerio y más tarde tierras de cultivo, la estructura no es adecuada para ser habitada a largo plazo. Más de 2.000 reclusas están recluidas en 7 secciones, con 200 a 300 personas en cada una. La prisión abarca unos 15.000 metros cuadrados, pero las reclusas solo disponen de unos 400 para ellas, apenas 20 centímetros de espacio personal por persona. No hay celdas individuales. Un solo salón tiene 600 camas, mientras que otras, incluyendo niñas, duermen en el suelo. Se informa que las reclusas enfrentan condiciones duras, incluyendo maltrato verbal y físico. La instalación también lidia con plagas de insectos y calor extremo. La atención médica es limitada, y algunas reclusas se rapan la cabeza por problemas de higiene. En la tierra de la libertad, ¿cómo pueden persistir las muertes, las enfermedades y el silencio en las prisiones? La prisión central de Parapana Agrahara en Karnataka es la instalación penitenciaria más grande de la región. Diseñada para 2.200 reclusas, actualmente alberga a más de 4.400, lo que provoca un grave hacinamiento. En algunos casos, 8 o 9 personas comparten una sola celda. La prisión alberga tanto a hombres como a mujeres. Una investigación reciente reveló que algunos miembros del personal aceptaban pagos a cambio de permitir violaciones de las políticas relacionadas con las interacciones entre reclusos. Se informó que las prisioneras que trabajaban en el turno de noche en la cocina creaban oportunidades para que estos incidentes ocurrieran sin ser notados. Tras la investigación, varios guardias fueron destituidos de sus cargos, lo que llevó a acciones disciplinarias y rendición de cuentas. En Australia, un caso de condena injusta puso el foco en un sistema que pocos se atrevían a cuestionar, hasta que el grito de una madre fue finalmente escuchado. El complejo correccional de Silverwater, ubicado cerca de Sydney, en Nueva Gales del Sur, es considerado una de las prisiones para mujeres de más alta seguridad de Australia. Los incidentes entre reclusas son frecuentes, y muchas prisioneras enfrentan desafíos relacionados con el consumo de sustancias. La instalación ha albergado a algunas de las reclusas más conocidas del país.
Uno de los casos más reconocidos es el de Lindy Chamberlain, quien fue condenada injustamente en 1982 en relación con la pérdida de su hija de 9 semanas. Ella sostuvo que un dingo se había llevado al bebé durante un viaje de campamento, pero su afirmación fue inicialmente desestimada. Después de años de procedimientos legales, una investigación del 2012 confirmó su versión y fue liberada. Su caso sigue siendo una de las reversiones legales más notables de Australia. Pero, ¿y si la prisión no se trata solo de crimen? ¿Y si la sola creencia pudiera llevarte tras las rejas? La prisión de mujeres de Heilongjiang, en el norte de China, se ha ganado una reputación por su estricto control de las reclusas. Recientemente llamó la atención después de que una mujer compartiera su experiencia de casi 3 años de maltrato, que según ella se debió a sus creencias religiosas. Según su testimonio, el personal la presionó para que abandonara su fe. Informó haber sido inmovilizada, aislada y agredida tanto por guardias como por reclusas. Su relato también incluyó afirmaciones de procedimientos médicos forzados, como extracciones de sangre no consentidas, y preocupaciones no verificadas sobre prácticas relacionadas con órganos. Estas acusaciones han llevado a discusiones más amplias y a llamados para una mayor investigación sobre las condiciones en la instalación. Cuando dar a luz no es un escape y la vida de tu hijo depende de tu obediencia, ¿de qué tipo de mundo estamos hablando? La prisión de mujeres de Tashkent, ubicada junto a una planta química, es conocida por sus condiciones estrictas y exigentes. Se informa que las reclusas, incluyendo a jóvenes de hasta 14 años, son obligadas a trabajar hasta 16 horas al día. También se espera que las mujeres embarazadas trabajen hasta el parto para poder acceder a tan artículos básicos como alimentos y suministros de higiene. Son llevadas a un hospital a 10 kilómetros de distancia para dar a luz, pero las condiciones allí siguen siendo difíciles. Las reclusas a menudo tienen que comprar sus propios productos de higiene y enfrentan entornos superpoblados e insalubres. Algunos informes sugieren que los embarazos tempranos se ocultan por temor a ser presionadas por el personal para seguir trabajando. Estas situaciones se han relacionado con posibles riesgos para la salud y complicaciones. Las madres en prisión tienen un control limitado sobre el cuidado de sus hijos. Las autoridades gestionan las decisiones relacionadas con la alimentación, la salud y la educación, mientras que el contacto a menudo se restringe a 1 hora al día. Hablar al respecto puede llevar a acciones disciplinarias, según exreclusas. Desde los polvorientos confines de Uzbekistán hasta el turbulento corazón de Sudáfrica, donde la supervivencia es un privilegio mensual, ¿cómo soportan las mujeres? La prisión de Pollsmoor, una instalación de máxima seguridad cerca de Ciudad del Cabo, es conocida por sus severas condiciones. Alberga tanto a reclusos hombres como mujeres y a menudo se describe como una de las prisiones más duras del mundo. Nelson Mandela. Una vez se refirió a su atmósfera con una cita sobre el cielo siendo una carpa de azul, para aquellos tras las rejas. Una de sus reclusas más notables, Marlene Lemberg, tenía 18 años cuando fue condenada en un caso de alto perfil, que involucraba la muerte de la esposa de su pareja. Inicialmente sentenciada a muerte, su castigo fue luego reducido a cadena perpetua, convirtiéndola en una de las mujeres más jóvenes en Sudáfrica, condenada por un crimen grave. La vida en Pollsmoor se describe como extremadamente difícil. Los informes han mencionado problemas de salud relacionados con la mala sanidad y el hacinamiento, con hasta 70 reclusas compartiendo una sola celda, un inodoro y una ducha de agua fría. El tiempo al aire libre se limita a aproximadamente 1 vez al mes. Una fuente anónima afirmó que las reclusas vulnerables, particularmente aquellas con problemas de salud mental, enfrentan maltrato durante las horas de poco personal. Estos informes han generado preocupación, pero a menudo son desestimados por las autoridades. Las historias de Pollsmoor reflejan el debate en curso sobre la reforma penitenciaria
y el equilibrio entre el castigo y la rehabilitación. Y ahora, a un campo de trabajo ruso que destroza cuerpos y espíritus. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad antes de que rompa el propio sistema? La colonia penal IK-2 en Mordovia, Rusia, es ampliamente reportada por tener condiciones extremadamente duras. Las reclusas describen jornadas laborales de 16 a 17 horas, con solo un día libre cada 8 semanas. Se dice que las lesiones en el lugar de trabajo, incluyendo accidentes graves, son comunes en las áreas de trabajo de la prisión. Según los informes, algunas prisioneras se han autolesionado para evitar el trabajo forzado, lo que refleja el estrés extremo dentro de la instalación. La prisión también enfrenta un problema persistente de roedores, que las autoridades intentan controlar usando gatos. Hay informes preocupantes de que los gatitos que nacen en la prisión pueden ser sacrificados debido al hacinamiento. La vida en IK-2 es descrita por exreclusas como sombría y físicamente agotadora, especialmente para las mujeres que alberga. Pero a veces, los entornos más serenos esconden las verdades más desgarradoras. ¿Qué oscuros secretos se esconden tras los muros de esta prisión en la campiña inglesa? La prisión Stayal, ubicada en la campiña de Cheshire, Inglaterra, parece tranquila pero tiene una historia preocupante. Originalmente inaugurada en 1898 como un orfanato, se convirtió en una prisión para mujeres en 1962. A pesar de su entorno, la instalación es conocida por desafíos como altos riesgos de salud mental, acoso, uso de sustancias y hacinamiento. Un informe del 2004 planteó serias preocupaciones, pero hubo pocas mejoras. Se ha informado que algunas reclusas han incurrido en conductas de autolesión debido a las malas condiciones. En el 2020, ocurrió un trágico incidente cuando una reclusa dio a luz sin apoyo médico, lo que resultó en la pérdida del bebé. Se llamó a una ambulancia, pero la ayuda llegó demasiado tarde. Se inició una investigación formal en el 2021, aunque las actualizaciones públicas han sido limitadas. La historia de la prisión continúa planteando preguntas sobre el cuidado y la supervisión. Si el video de hoy te pareció interesante, no dudes en darle al botón de me gusta y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Asegúrate de ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Seguro te encantará el contenido que traemos. Por favor, déjanos un comentario sobre qué país te gustaría que exploráramos a continuación. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.